Bienvenidas y bienvenidos. Nos han pedido algunas personas que nos conocen que escribamos un libro acerca de lo que conversamos en foros, en eventos, en universidades. Y por falta de tiempo y también por alguna carencia de recursos para hacerlo, no hemos escrito un libro que contenga todas las enseñanzas que hemos aprendido de nuestras abuelas y abuelos del pueblo maya. En tal sentido, hemos decidido hacer unos videos cortos para trasladar algunas de las ideas de la riqueza cultural del pueblo maya. Nos ubicamos en Guatemala, en el centro de América, o como diría un poeta guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, en la cintura de América, y en el área mesoamericana, que comprende los territorios del sur de México, Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, en donde floreció la cultura maya y seguimos viviendo los descendientes de esa cultura. Haremos estos videos pequeños para explicar todos los elementos que configuran la cosmovisión y la cultura maya. Es importante entonces explicar qué es la cosmovisión maya. Y la cosmovisión es un sistema de valores que explica el mundo, el tiempo, la vida y las cosas a los mayas. Y desde esa explicación nos vincula a la naturaleza, a la madre tierra, nos vincula al entorno en el que vivimos y también nos hace responsables del cuidado de esa Nan Uleu, como decimos en el idioma maya quiché, que es uno de los idiomas que se habla en Guatemala, de los 22 idiomas de origen maya. En ese sentido, nuestro trabajo es vivir en armonía con la naturaleza, aunque como producto de la modernidad hemos perdido eso. Eh, Hemos dejado ese contacto directo con la Nan Uleu o la Madre Tierra. De manera que la cosmovisión es un sistema de valores, ideas, orientaciones que nos hacen vivir dignamente en el entorno en el que vivimos y nos permite alcanzar la vida plena, es decir, la auténtica felicidad de los seres humanos. La cosmovisión es propia de todos los pueblos, es decir, todas las culturas tienen una cosmovisión, así como tienen una cultura material o una cultura inmaterial. La cultura maya también satisface sus necesidades biológicas con la cultura material y sus necesidades psicológicas con la cultura intangible, subjetiva o inmaterial. Y la cosmovisión es parte de la cultura intangible o de la cultura subjetiva. La cosmovisión está configurada de diferentes elementos y explicaremos para empezar esta serie de videos con algo de astronomía. Primero, hay que decir que cuando llegaron los españoles a esta área en Guatemala en 1524, existía en Europa un fuerte reconocimiento por el geocentrismo, es decir, la idea de que la Tierra era el centro del universo y alrededor de ella giraban los planetas. En América, lo que después se llamó América, o en eh, Ishimuleu, como hemos dado en llamar los mayas, a la tierra del maíz en esta área, se decía o se tenía el criterio del heliocentrismo, que también en Europa se empezó a proponer. Es decir, la Tierra como un cuerpo más dentro de los elementos del universo. Y el Sol como el centro de la galaxia, no del universo, el centro de la galaxia en la que vivimos, y la Tierra da una vuelta en 365.24 de día. Es decir, desde la percepción de los astrónomos mayas y desde la percepción de la astronomía moderna, se dice que el tiempo de la órbita exacto de la Tierra alrededor del Sol son 365.2422 de días. Esta cifra va cambiando, aunque a pesar de que se dijo que los astrónomos mayas estaban equivocados, eso no es cierto, porque a lo largo de los millones de años que tiene la Tierra de existir, ha perdido velocidad y va a seguir perdiendo. En tal sentido, esta cifra siempre va a cambiar. En base a los movimientos de la Tierra alrededor del Sol, nuestros ancestros configuraron uno de varios calendarios, el calendario agrícola o solar, que se llama, en la actualidad los mayas le llamamos el calendario Ap. Ap es un término maya quiché que significa hamaca. Para decir un año, los mayas decimos Junap. Jun significa uno y Ap significa hamaca.
Es decir, en la figuración de que la Tierra hace una figura de amaqueo alrededor del Sol durante los 365 días. Y en base a ese tiempo se estableció uno de los calendarios que tiene 365 días. Lo dividieron en 18 meses de 20 días. El 20 es un número fundamental en la matemática y en la numeración maya que explicaremos más adelante. 18 meses de 20 días que suman 360 y un mes pequeño de 5 días llamado Guayeb, en el que los antropólogos modernos equivocadamente dijeron que era un mes asiago, un mes de mala suerte. Eso no es cierto. En la práctica actual, este mes es un periodo de 5 días que los ancianos todavía guardan para purificarse, para hacer ceremonias, para pedir por el pueblo, por la familia, por nosotros mismos, por el equilibrio individual y colectivo de las personas. Y este calendario ha perdido mucha de su práctica. Debemos, sin ser románticos los mayas, debemos decir que se ha perdido mucha de su práctica porque por la modernidad hemos olvidado y hemos entrado a las prácticas o en contacto con otras prácticas que han sido nocivas para nuestra cultura. De manera que este es uno de los calendarios al cual nuestros abuelos le dan una inspiración masculina, es decir, los abuelos en su sencillez, en su cotidianidad, y las abuelas dicen es un calendario hombre. Pero hay otro calendario que es de energía femenina, el calendario lunar o el calendario sagrado, del cual hablaremos más adelante. En torno a las posiciones de la Tierra se configuró toda la práctica filosófica y religiosa del pueblo en las 4 esquinas del universo, lo de afuera, y los 4 rincones del mundo. De manera que iremos explicando poco a poco los elementos que configuran la cosmovisión de nuestro pueblo, como una forma de compartir la cultura de los que somos descendientes de la cultura maya y que aún vivimos en esta Ishimuleu que actualmente se llama Guatemala. Muchas gracias.